Bueno, leíamos, ¿verdad?, el testimonio de esta chica y yo estaba haciendo referencia muy rápidamente, repito, otras experiencias que me han llamado muy fuertemente la atención. Una que se refiere a la cooptación, ¿verdad?, a la cooptación de una chica de la localidad donde yo vivo, que desde muy niña comienza a trabajar y es enganchada por un muchacho en una tienda y que vive una violación que ella narra con mucha violencia y que posteriormente deriva en que el muchacho va a la casa donde ella está trabajando, toca el timbre y ella narra cómo pues, al tocar el timbre decide irse con él, ¿verdad? No sé si uso la palabra correcta en decir decide, porque tal vez es más bien esta serie de factores culturales la que la colocan en una condición donde lo que sigue sin alternativas es que se vaya con él. Y narraba también otra narración del periodista Víctor Ronquillo, en donde, que incluso se hizo video, que a ver si después podemos compartir con ustedes, incluso para analizar el pésimo manejo de las imágenes, pero el libro y el video presentan el testimonio de una chica, aparece la propia chica, ella sí, muy bien cuidada en su identidad, planteando que desde los 14 hasta los 16 vive en condiciones de trata y un día dice ya basta y se va. Incluso ella habla de pues todo un sistema en el que se contaba con personal de seguridad siempre, pero tal parece que no fue tampoco un asunto muy complicado el irse. Es una decisión de ella que también permite que cambie esta dinámica de explotación. Muy sufrida en toda la narración, pero muy interesante, ¿verdad? Entonces, estas experiencias nos permiten ver, decíamos, una ausencia de Estado, una dinámica del delito sin Estado, ¿verdad?, con otra ley, pero donde pareciera que las propias víctimas, la familia de las víctimas, el explotador, contaran ya con una serie de códigos que normalizarían toda esta dinámica de violencia, que tal vez en algunos casos no va a terminar en la trata, pero que podemos ver se da en los propios hogares o se da en otra narración. Tengo aquí otro libro muy interesante de la doctora María Antonia Chávez, que se llama Tolerancia Cero y que habla específicamente de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial en Guadalajara. Y también es muy impresionante cómo nos narran la violencia que viven, que los lleva precisamente a decidir irse a la calle, ¿verdad? En fin, hay pues esta dinámica de violencia importantísima que es posible por una serie de factores culturales. Voy a leer un documento que traje para compartirlo con ustedes y intentaré irlo comentando para que no sea muy aburrido. Perdónenme si yo soy muy aburrida, pero a veces este tema no abre mucho posibilidades de poder trabajarlo un poco más de manera amena. En fin, Elizabeth Yellin dice que los excluidos, ¿verdad?, este concepto que realmente también nos da muchos elementos para poder ubicar a las víctimas de explotación sexual comercial y a las víctimas de violencia, porque nos hace
socioeconómicas muy graves, pero también a una condición muy impresionante de soledad, ¿verdad? Los excluidos están sin opciones, están sin derechos, están sin posibilidades de desarrollo y están solos. Y bueno, todos estos grupos, ¿verdad?, donde podemos ubicar a los niños de la calle, a las víctimas de explotación, a los migrantes que llegan solos, ¿verdad?, que es realmente lo que da origen al concepto, que llegan a un lugar sin conocer a nadie, buscando sobrevivir, buscando apoyar a sus familias, etc. Están ahí, ¿verdad? Dice ella, protestan a veces, se resignan, como decíamos, y viven con otra legalidad. Por eso es posible la violencia. Yo creo que yo nunca había reflexionado tanto sobre la importancia de la democracia hasta que llegué con este tema. Esta dinámica de impunidad que permite que se imponga la ley del más fuerte, pues ciertamente nos habla de esta ausencia de derecho. Aquí las autoridades se enojan mucho porque ustedes saben, estamos en un contexto de delincuencia muy impresionante, donde entra desde luego la trata y que cada vez se pone mucho en la discusión sobre el tema de la procuración de justicia, etcétera, etcétera. Pero bueno, se da esta dinámica de otra legalidad, ¿verdad?, de la ley del más fuerte. Dice la autora, sus energías y esfuerzos no se dirigen a la integración o al reclamo, sino a la actuación. Esta circunstancia nos lleva al problema de la discriminación, es decir, la pauperización, la exclusión y las formas de participación fuera de la legalidad genera tensiones sociales que derivan en el desprecio por los excluidos. Nosotros todos vimos el caso de Francia, ¿verdad?, hace algunos años, de la agresión verbal, ¿verdad?, de un funcionario público que deriva en la quema de coches y las protestas de muchos de los migrantes. Y claro, se genera un círculo vicioso, ¿verdad? Este no nos gusta porque no es de aquí, es diferente, y claro, él es el responsable de todos los problemas que estamos viviendo. Pero en el caso de las víctimas de explotación sexual, en cualquiera de sus formas, incluida la trata, pues también, ¿verdad?, se da esta dinámica de discriminación. Vamos a profundizar en ello, pero creo que es de los motivos más tristes que limitan el acceso a la justicia de las víctimas, ¿verdad? La víctima que llega con la autoridad a pedir ayuda. Bueno, he visto también testimonios dolorosísimos, uno que de verdad me dejó sin poder dormir, una niña adolescente que pide ayuda, centroamericana, recuerdo haberlo visto en un video de la OIT, narrado por ella, que le pide ayuda a unos policías y los policías se la llevan muy lejos, la violan y la dejan en un paraje absolutamente negro, oscuro y con un terror terrible. Y yo no podía dormir porque decía, bueno, si al pedir ayuda esto es lo que recibió, ¿qué expectativas, qué esperanza puede guardar, ¿verdad? En fin, esta dinámica de discriminación que se va retroalimentando por esta vida al margen de la legalidad, ¿verdad? Tenemos, por tanto, un conflicto con el mundo del Estado de Derecho y esa otra legalidad que es siempre la ley del más fuerte. Cuando nos referimos a la trata en general, el problema de fondo es el abuso de poder. Cuando nos referimos a la explotación sexual comercial de niñas y niños, es el poder del adulto respecto a quien aún está en desarrollo. Es la razón por la cual utilizamos el término explotación. Les comentaba yo de la encuesta de discriminación,
¿verdad? Creo que la primera encuesta, que es coordinada por un militante de izquierda que asume durante el primer gobierno de transición un organismo nuevo para que se propone erradicar la discriminación, se llama Gilberto Rincón Gallardo, desgraciadamente ya murió. Lo que hace en la reflexión sobre la encuesta de discriminación es precisamente insistir en el vínculo que tiene la discriminación con la exclusión. Dice, mientras la pobreza es una reducción objetiva de la capacidad de allegarse bienes y servicios, la discriminación es una relación de dominio, exclusión y negación de derechos y oportunidades basada en los estigmas y los prejuicios infundados hacia ciertos grupos sociales. La discriminación es el factor fundamental de la exclusión social. Por eso este luchador social ha planteado la necesidad de disminuir tanto la discriminación como la pobreza, porque mientras sigue existiendo la discriminación, seguiremos siendo pobres. No será posible construir políticas coherentes contra la desigualdad y la pobreza sin integrar una estrategia contra la exclusión social. Esto es por lo que a mí la encuesta realmente me parece importantísima. Es cierto, somos, y últimamente todos lo hemos visto, tenemos una crítica como subcontinente en términos de los niveles de desigualdad, pero México encabeza la lista, ¿verdad? Es ciertamente muy triste las profundísimas diferencias que tenemos, y desde luego esto abona mucho a la dinámica de explotación. Según Irene Barreiro, un rasgo común a todo acto discriminatorio es la consideración de que hay personas, culturas, lenguas, sexos, opciones sexuales, edades, adscripciones y políticas superiores unas a otras. Dice ella, en toda la historia moderna se puede corroborar que los varones se consideran superiores a las mujeres, las y los heterosexuales a las y los homosexuales, las personas blancas y mestizas superiores a las indígenas y afrodescendientes, etc. Por eso, desmontar esas ideas y revisar críticamente la realización efectiva de la igualdad constituye una de las tareas clave para combatir a las distintas formas de discriminación profundamente arraigadas en nuestras sociedades. Barreiro advierte que el nazismo, una de las ideologías totalitarias paradigmáticas, fue el que explícitamente manifestó que había una raza superior, la aria, y que todas las demás eran inferiores. Y esto justificó los mayores horrores del siglo XX y probablemente esté justificando uno de los peores del XXI, que es la explotación sexual. ¿Por qué? La noción de superioridad de los adultos respecto a los niños y niñas se denomina adultocentrismo o adultismo. Esta visión implica una relación desigual y problemas de exclusión y discriminación por razones de edad. Deriva fácilmente en la falta de respeto a niñas y niños en cuanto a personas. Esto es importantísimo. Hace apenas muy poco se reconoce a nivel internacional que niñas y niños son sujetos de derechos. Llevamos 21 años con la Convención de los Derechos del Niño, donde finalmente se da este reconocimiento. Y desde luego deriva en una reflexión muy importante sobre todo el tema de la ciudadanía, ¿verdad? Ciudadanos somos quienes cumplimos 18 años o más, tal vez en algunos otros países varía, 21 años y lo que sea, y antes que somos, ¿verdad? No somos sujetos de derechos, y desde luego la dinámica social no reconoce a los niños y las niñas como sujetos de derechos. Por tanto, esto desde luego es un factor que abona al abuso sexual infantil,
a que se le dé poca credibilidad a la palabra de las niñas y los niños. Tenemos nosotros aquí recientemente un caso dolorosísimo, ¿verdad?, de un chiquito que a los 4 años fue utilizado para la pornografía. El testimonio que hace él en el Ministerio Público es terrible también, y el caso llegó hace apenas unos meses a la Suprema Corte de Justicia, y literalmente un magistrado, un ministro, dijo que el testimonio del niño no podía ser considerado. Bueno, esto refleja hasta qué niveles llega esta consideración de inferioridad de los niños. Desde luego es dramático en nuestro país la impunidad que existe ante el delito que se comete contra los niños y las niñas. Nosotros vimos incluso en el testimonio primero la alianza, ¿verdad?, entre el padrastro y la mamá para que se dé esta dinámica de abuso y explotación de la chiquita, desprotección e institucionalización de las víctimas son otras. Es la desprotección, ¿verdad? Es en todos los testimonios que pudiéramos tomar, pero en este caso que leímos, que pudiera replicarse en muchísimos otros, el tema de la desprotección, o sea, los niños y las niñas por su propia condición biológica, física, psicológica, intelectual, etcétera, etcétera, necesitan protección, y tenemos el tremendo problema de una condición de desprotección en buena medida por esta consideración de los niños como carentes de derechos. Desde esta perspectiva, no se considera importante, por ejemplo, saber lo que los niños y las niñas sienten, ¿verdad? Está la niña reclamándole a la mamá y pues ni modo, ¿verdad? O sea, no te gusta, pero pues tienes que asumirlo, es lo de menos lo que tú sientas. Tienes que asumir esta dinámica de abuso del padrastro porque él nos está dando que comer y un techo, ¿verdad? Fácilmente se asuman posturas de gran rigor para ellos, ¿verdad? Además de tener que aguantar, tienes que ir a la escuela, tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que conseguir dinero, no puedes equivocarte, ¿verdad? Porque si no, nuevamente viene la reacción violenta. La violencia contra los niños en nuestro país y en el mundo está adquiriendo dimensiones también muy angustiantes contra este fenómeno del bullying. Tenemos algunas evidencias de esta tendencia, como el abuso físico, el abuso económico, el uso en que cualquiera que se les pueda dar a los niños y a las niñas. A mí me impresiona de verdad en los divorcios, es increíble, ¿verdad? El uso, la manipulación de los niños y las niñas, y expresiones en las que parece que los derechos de los adultos están por encima de los derechos de los niños. Así vivimos. Pero esto abona precisamente a estas dinámicas de violencia que se dan en las familias y que después derivan como un asunto natural en la explotación sexual. Un impacto más de la noción de superioridad del adulto es la consideración de los niños como propiedad de los padres o de los adultos, que es mucho también lo que nosotros estamos viendo en el testimonio. Nadie se mete porque pues es un asunto de la mamá, que es como la dueña, ¿verdad?, de la niña. Y bueno, incluso la noción de derechos de las niñas o de los niños se percibe como un atentado contra la propiedad privada de la familia. Y no solo de la propiedad privada de la familia, yo he oído incluso religiosas que verdaderamente sienten que